Hola, hoy vamos a seguir viendo los indicadores para datos univariados. Ya habíamos visto los indicadores de tendencia central, los de dispersión. Hoy vamos a ver los indicadores para analizar la forma, para describir la forma de una distribución. En el primer caso, vamos a ver la diferencia entre la media y la mediana, el resumen de 5 números, el diagrama de caja y sesgo, caja y bigotes, y los coeficientes tanto de asimetría como de kurtosis. En el ejercicio 16, nos pregunta sobre, describa la forma de una distribución, en este caso puntual, conociendo la media y la mediana. Si nosotros nos damos cuenta que la media es mayor a la mediana, significa que hay determinados valores extremos superiores que cuando se va a calcular la media, hacen que la media sea más grande. Por lo que si esos determinados valores extremos superiores hacen que la media sea más grande, es como que tenemos un sesgo positivo, ya que la mediana se va a quedar constante, sin importar porque no se ve vulnerada por datos extremos, por valores extremos. Entonces, cuando la media sea mayor a la mediana, vamos a tener un sesgo positivo. Y por lo contrario, cuando la mediana sea mayor a la media, vamos a tener un sesgo negativo o una asimetría hacia la izquierda. En el ejercicio 17 se hace exactamente la misma comparación y llegamos a la misma conclusión. En el ejercicio 18, por lo contrario, encontramos que la media, es menor que la mediana, por lo que en ese caso tenemos un sesgo negativo o izquierdo, o una simetría hacia la izquierda. Lo siguiente va a ser calcular los 5 números, que va a ser un resumen de 5 números, que va a ser otra forma de poder evaluar digamos, justamente la forma de una distribución. En este caso puntual, los 5 números van a ser el valor mínimo, el dato más chiquito, digamos, el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3 y el valor mayor. Si lo tenemos que graficar a ese resumen de 5 números, vamos a llegar a este diagrama de caja y sesgo o caja y bigotes. Acá en el gráfico faltó poner, digamos, una línea vertical de la misma altura en el extremo, en el mínimo y en el máximo, ¿sí? Pero acá se puede ver también que como la distancia que tenemos entre la mediana y el valor superior, ¿sí?, es mucho más elevada que la distancia que tenemos de la mediana hasta el mínimo, vamos a tener un tipo de distribución que va a ir cayendo en tobogán así. Entonces sería una asimetría hacia la derecha, con asimetría hacia la derecha, o con sesgo positivo, ¿sí? Si hacemos lo mismo para el ejercicio, en el ejercicio 20 sobre el ejercicio 4, cuando construimos el diagrama de caja y sesgo nos damos cuenta que es más o menos similar las dos partes, en lo que hace a poder determinar la simetría. Quizás esta parte es un poquitito más larga que esta, por lo que se ve que la distribución tiene un sesgo levemente positivo. Pero también se podría llegar a interpretar como si fuera una distribución simétrica, ¿sí? O sea que si le ponemos un espejo en la mitad, vemos en el reflejo del espejo aproximadamente la misma forma de lo que veríamos en la parte original, ¿sí? En el ejercicio 21 es un ejercicio que va involucrando varios, pero ya comenzamos a ver también la simetría, que cuando estudiamos la simetría, vamos a tener la simetría de Pearson, de Bowley y también basada en momentos. O sea que vamos a tener 3 coeficientes de asimetría. Acá puntualmente, en este conjunto de datos, nos pide media mediana, obtenga la desviación estándar, y utilizando el teorema de Chebyshev, ¿en qué valores esperaría que se presente aproximadamente el 56% de los valores? Sobre esto específicamente, bueno, como son datos pares, para calcular la mediana va a ser el promedio entre los dos valores centrales, ¿sí?
Y para analizar lo que dice Chebyshev, digamos, habla que por lo menos en una distribución se va a encontrar por lo menos 1 menos 1 sobre k al cuadrado por ciento de las observaciones entre la media más menos k desvíos, por lo que con k distinto de 1. Por lo que, un ejemplo, si queremos saber qué porcentaje se encontraría entre la media más menos 2 desvíos, igualamos k igual a 2 y todo esto nos va a dar igual a 75%. Entonces, al menos un 75% de los datos se va a encontrar entre la media más menos 2 desvíos, sin importar la característica de la distribución que se esté analizando. Entonces, en función de eso, se puede resolver la consigna que está ahí, despejando K. ¿Sí? Y en sí, acá vemos determinadas comparaciones entre lo que sería qué porcentaje se encontraría según Chebyshev, según una aproximación normal y según una distribución normal específicamente. ¿Sí? Pero, cuando hablamos del coeficiente de asimetría de Pearson, que va a ser el primero de los 3 coeficientes de asimetría que vamos a estudiar, observen que se calcula como 3 veces la diferencia entre la media y la mediana, dividido el desvío. Por lo que, si acá la media es mayor a la mediana, todo esto va a ser positivo. Y si va a ser positivo, lo vamos a comparar, que va a ser mayor a 0, por lo que va a ser una simetría positiva. Se sigue respetando lo mismo que habíamos visto inicialmente entre la diferencia de la media y la mediana. Y si esta diferencia es negativa, ¿sí? El valor va a ser negativo, ¿sí? Por lo que, menor a 0, por lo que vamos a tener una simetría negativa. Y si es muy tendiente a 0, vamos a tener una distribución que es simétrica. Y acá lo podemos comprobar con el diagrama de KFC, donde se ve que tiene una simetría hacia la derecha, ¿sí? Ya que todo esto es más largo que esta parte de acá, ¿sí? También podemos calcular la simetría en función de Bowley. En la simetría de Bowley, tenemos en el numerador las diferencias entre el cuartil 3 y el cuartil 2 con respecto al cuartil 2 y el 1. O sea que sería la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 2, o sea, esta distancia que tengo, menos esta distancia que tenemos acá. Y eso se divide sobre, si acá se simplifica el Q sub 2 con este Q sub 2, me queda Q sub 3 menos Q sub 1. Por lo que va a ser, en el denominador, vamos a tener esta distancia que tengo acá, la distancia entre el Q sub 3 y el Q sub 1. ¿Sí? De acuerdo a eso, también lo comparamos con 0. Y en función de eso llegamos a la misma conclusión que como con Pearson. ¿Sí? Y en la simetría basada en los momentos, que es específicamente para datos no agrupados que provienen de una muestra, también en función del tamaño de la muestra, cada observación y el desvío, llegamos a un determinado valor que lo vamos a comparar específicamente también con 0. En lo que hace la kurtosis, o digamos el nivel de apuntalamiento de una distribución, podemos tener distribuciones que tienen un apuntalamiento tan elevado y son angostas, que hace que parezcan como un obelisco, ¿sí? En ese caso, cualquier distribución que tenga una forma parecida va a ser leptocúrtica. Y a medida que se va achatando la distribución, va perdiendo, digamos, ese apuntalamiento, se va achatando, digamos, su coeficiente de kurtosis debería, digamos, ya tender a ser cercano a 0, a tal punto que sea como una meseta, ¿sí? La distribución normal específicamente tiene un coeficiente de 0,263. Y lo que es platicúrtica y leptocúrtica sería lo extremo. En este caso, con un gran apuntalamiento y en este caso, muy amesetada. Para poder llegar a ese coeficiente de kurtosis, lo que se hace es el rango intercuartílico, que sería el 50% de datos centrales, dividido 2. Y todo eso dividido la distancia entre el 80% de los datos centrales.
que va a ser justamente el percentil 90 menos el percentil 10. Y de esa manera podemos evaluar el grado de aplanamiento o de apuntalamiento de una distribución. También podemos calcularlo en función del coeficiente de Kurtosis, en función de los momentos de la distribución para datos no agrupados que provienen también de una muestra. Y tenemos una fórmula que es un poco más compleja, de los cuales la interpretación para la población va a ser comparándolo con 3 y para la muestra comparándolo con 0. ¿Sí? Por lo que siempre, si es más aplanado, va a tender a ser platicúrtico, y si es más empinado, más apuntalado, va a ser leptocúrtico. ¿Sí? En el ejercicio 23 vamos a tener un conjunto de datos agrupados ya, donde me van a pedir que calculemos, nos van a pedir que calculemos los coeficientes. Entonces, en función, observen que Pearson va a ser para el coeficiente de Pearson necesito la media, la mediana y el desvío. En cambio, para Bowley, únicamente los cuartiles. Entonces, acá directamente los cuartiles los podemos sacar para datos agrupados. Eso lo vimos en las clases anteriores. Y en función de eso, comparándolo con 0, si nos da un valor negativo, va a ser levemente con una simetría negativa o levemente con un sesgo hacia la izquierda. ¿Sí? Y también, calculado basado en los momentos, esta sería la fórmula donde acá nos damos cuenta que es similar a la fórmula del desvío para datos agrupados, similar donde tenemos una ponderación de las diferencias que hay entre el punto medio y la media, elevado al cubo en este caso, sobre el desvío al cubo, pero en este caso la frecuencia de cada una de las clases, ¿sí? Y también comparado con 0. ¿Sí? El coeficiente de Kurtosis basado en los rangos, también para datos agrupados, se lo calcula de la misma manera, y acá tenemos el indicador para poder calcularlo en los percentiles para datos agrupados, donde en sí tenemos acá, para recordar, la frecuencia de la clase donde se encontraría el percentil que estoy buscando, este es el tipo de percentil que estoy buscando, el n sobre 100, que es en función del tamaño de la muestra, y el acumulado que hay, los datos acumulados hasta la clase anterior. Este es el ancho del intervalo en cuestión, y este es el límite inferior del intervalo. ¿Sí? De esa manera podemos calcular el percentil 10 y también el percentil 90. Luego de eso, tenemos el coeficiente de Kurtosis también basado en los momentos para los datos agrupados que provienen de una muestra, que lo calculamos en sí de esa manera, donde son conceptos más o menos conocidos: la frecuencia, el punto medio, la media y el desvío y el tamaño de la muestra, comparado siempre con 0, para determinar, en este caso, o siempre no, perdón, en la simetría lo comparábamos con 0, en el caso de la Kurtosis, en este caso puntual lo comparábamos con 0. ¿Sí? Bueno, eso va a ser todo por ahora, y en la clase que viene vamos a ver todo lo relativo a media y varianza combinada. Gracias.